en el auditorio de la Universidad Monte Ávila los retos del constitucionalismo venezolano ante los actos constituyentes y la nueva Constitución. Esta es una charla de derecho constitucional. Venezuela es el país que tiene 26 constituciones. Y lamentablemente no vemos como que realmente exista una clase de respeto institucional o al menos verdadero hacia las constituciones. Entonces, precisamente, mis siguientes palabras no van a ser sobre derecho constitucional. Van a ser sobre historia constitucional del país, de Venezuela. Y quiero que revisemos juntos con palabras que personajes históricos han dicho en torno a la Constitución y en torno a nuestras instituciones, qué ha pasado y si realmente esta suerte de propuesta nueva que existe de Carta Magna es conforme a un proceso de desarrollo histórico como se ha querido hacer ver. Lo primero que quiero señalar es un hecho. Antes de ser venezolanos, éramos españoles. Y siempre se dice como una suerte de antecedente constitucional que bueno, está la Carta Magna que los varones hicieron, que en 1215 firmara el rey Juan Sin Tierra, pero yo quiero traer una que más se parezca a nosotros. La nobleza de Aragón, al momento de nombrar a un rey, le hacían una fórmula, un juramento. Y el juramento era: nos que valemos tanto como vos, que juntos podemos más que vos, os nombramos rey si respetares nuestras libertades, creencias y fueros. Y si no, no. Existía en efecto, ya en la época española, una suerte de querencia de hacer que el poder fuera regulado. Es historia ampliamente sabida que luego de lo que pasó en el año 1810, en el año 1811 en Venezuela nos declaramos una república independiente. Y ese mismo año, 1811, fue dictada la primera Constitución de Venezuela, que intentaba hacer que el poder estuviera lo más limitado posible. Pero esto no lo digo yo, esto no es un invento mío. El gran redactor de la Constitución del año 1811, Juan Germán Rocio, señalaba en su libro El triunfo de la libertad sobre el despotismo: los pactos de la Unión son leyes constitucionales de la compañía. No serán ellas tales constituciones, ni serán obligatorias, sino han sido el producto de la razón y voluntad general de los socios. Quien rehúsa depender de un magistrado cuyo poder no es derivado de la misma nación legisladora, ejerce la libertad que defendemos. No es ley el acto de la voluntad de un individuo. No es legítima, sino tiránica, la autoridad que no viene del pueblo. Depender de la voluntad de un hombre solo es esclavitud. Armarse del poder sin el consentimiento espontáneo y libre de la nación, abusar de él con detrimento de las altas miras de la sociedad, es usurpación y tiranía. En la primera Constitución venezolana, la del año 1811, el poder estaba tan limitado que el poder ejecutivo estaba en manos de 3 personas que se turnaban entre sí. Es decir, no solamente es que era temporal el ejercicio del poder máximo, sino que era alternativo. Sabemos que Venezuela se convirtió en Colombia después del año 1819 y que Simón Bolívar después propone la Constitución de Bolivia del año 1826, en la cual Bolívar establece, porque él fue el que la redactó, que la presidencia debía ser vitalicia y hereditaria. Cuando él propone este suerte de proyecto constitucional en la cual evidentemente el poder ejecutivo estaba tan centralizado y era vitalicio y hereditario, la Convención de Ocaña del año 28 es un desastre y Venezuela dice que ningún hombre es más grande que ella misma. Ningún hombre tiene por qué prevalecer tiránicamente sobre los demás. Y se dicta entonces la Constitución del año 1830, nuevamente la República de Venezuela, lo que vendría a ser cronológicamente la Cuarta República de Venezuela, estableciendo que pueden hacerse todas las reformas que se quieran de esa Constitución, pero que el poder siempre va a tener que tener algunas características. Y entre ellas está
que sea alternativo y siempre se va a permanecer en república. Páez fungió en ese momento como el gran protector de la constitucionalidad, más allá de todas las revoluciones militares que existieron. Pero de pronto un individuo llamado José Tadeo Monagas, cuando fue electo presidente, y le iban a hacer un juicio político por lo terrible que había hecho, mandó que el 24 de enero del año 1848 sus seguidores le cayeran a palos a todos los diputados que estaban en contra. Sí, a palo limpio. Y en efecto comenzó a partir de allí una suerte de mentalidad tiránica. Seguimos avanzando en la historia y Monagas decía que la Constitución era un librito que servía para todo. Monagas, como todos los déspotas, tienen que caer. Monagas cae, viene lo que se llama la Revolución Federal y se hace el famoso decreto de derechos individuales del año 1863. ¿Por qué es interesante ese decreto? Porque allí por primera vez en la historia de Venezuela se establece que la democracia y los valores democráticos es el fin último de cualquier cambio político. Pero es que hemos aprendido algo. No importa que en un texto constitucional o una ley se enarbolen o se enuncien grandes principios si no se llevan a cabo. Y lamentablemente los hombres que vinieron después de la Revolución Federal podían decir mucha democracia, mucho federalismo, pero eran centralistas y antidemocráticos. Y quiero citar entonces a otro gran hombre de esa época. El poeta Juan Antonio Pérez Bonalde, ese hombre que decía que Caracas era una odalisca rendida a los pies de un sultán enamorado, que era el Ávila, este gran poeta y hombre político, criticó mucho a Guzmán Blanco, que hizo una gran cantidad de reformas constitucionales y nuevas constituciones para mantenerse en el poder. La gente le dijo, pero ¿cómo usted va a decir que este gran hombre, que es tan bueno, es un tirano? Entonces, él publicó esto. Tiene razón, se equivocó mi mano cuando guiada por noble patriotismo, tu infamia tituló de despotismo, verdugo del honor venezolano. Tiene razón, tú no eres Diocleciano, ni Sila, ni Nerón, ni Rosas mismo. Tú llevas la vileza al fanatismo, tú eres muy bajo para ser tirano. Oprimir a mi patria, esa es tu gloria. Egoísmo y codicia, ese es tu lema. Vergüenza y deshonor, esa es tu historia. Por eso, aún en su infortunio necio, ya el pueblo no te lanza su anatema, él te escupe a la cara su desprecio. La historia de Venezuela nos mostró cómo siguieron las guerras intestinas y siempre llegaban unos que decían, bueno, yo soy realmente el verdadero constitucionalista. Hasta que de pronto llegó Gómez y se quedó 27 años en el poder. En plena época de Juan Vicente Gómez, hay que recordar lo que pasó con la generación del 28. Estos muchachos que salieron a hacer efectivos los derechos democráticos que ya venían hablando desde el siglo XIX, que querían en efecto instaurar una república liberal democrática. Y uno de esos jóvenes en el año 1929, desde la cárcel, escribió esto. Luchamos por una democracia decente, distinta de esta democracia ultranza de hoy, donde actúa como elemento dirigente el individuo más guapo, el más hábil en el manejo de la macana, y no el más capacitado ética e intelectualmente para esa función. Luchamos porque nuestra política interior de peculado y monopolio sea sustituida por otra de honradez y libre concurrencia. Y porque nuestra actuación de pueblo dentro de la comunidad internacional se despoje de esas babosidades indecorosas para con la primera gentualla elevada a gobierno en cualquier parte del mundo. Luchamos porque elementos civiles sustituyan en el manejo de la cosa pública a los sargentones analfabetos que han venido monopolizando la política y la administración. Luchamos porque hombres nuevos, 50 insolventes con la justicia histórica, asuman papel dirigente. Luchamos en síntesis por la conquista de un Estado social equilibrado y armónico, propicio al libre desenvolvimiento de las aspiraciones colectivas. Esto lo escribió don Rómulo Betancourt más o menos a los 21 años. Entonces teníamos que habían, entre todo este montón de 26 cuerpos constitucionales, por lo menos surgido algunos que nos llamaban la atención. La del año 1811, esta que establecía el férreo control al poder,
la del año 1830, que establecía que siempre el poder tenía que ser alternativo y republicano, la del año 1864, que heredera del decreto de garantías, viene a propiciar el federalismo y la democracia. Y tenemos una serie de cuerpos constitucionales que no podemos llamar tal, hasta que viene la Constitución del año 1936, muerto Gómez en el año 35, y se intenta abrir nuevamente a la democracia, de alguna manera. Pasan los años y el 18 de octubre del año 1945 se le da un golpe de Estado al general Isaías Medina Garita, presidente de la República en ese entonces. Y a partir de allí viene el famoso trienio Adeco, y se dicta la Constitución del año 1947, en la cual el discurso de la misma, el discurso en la cual se estaba proclamando, lo da don Andrés Eloy Blanco. En efecto, teníamos hombres ilustres en esa época y se dedicaban a la política. Viene nuevamente Pérez Jiménez, otra vez el hombre fuerte, el hombre tiránico, se queda con el poder, pero en el año 1961, esos muchachos que en el año 28 se enfrentaron con el poder absoluto, dictan el texto constitucional. Venezuela, en efecto, pudo llevar a cabo la democracia durante esos 40 años. Tenía todos los errores del mundo, pero es que ningún sistema republicano, alternativo y democrático de gobierno es perfecto. Pero lamentablemente, mis queridos amigos, hemos olvidado todas estas palabras que decían estos hombres. Hemos olvidado cuando Vargas le dijo a Carujo que el mundo no era del hombre valiente, sino del hombre justo y honrado. Hemos olvidado cuando Monagas intentó hacer que don Fermín Toro llegara otra vez a ser uno de sus lacayos, que nunca lo fue, y Fermín Toro le dijo, dígale entonces a Monagas que me mate porque Fermín Toro no se prostituye. En el año 1999, una vez fue electo Hugo Chávez Frías, sabemos que hubo una Asamblea Nacional Constituyente. Existían dos pareceres, aquel que decía que había que reformar la Constitución del 61 para poder ir a una Asamblea Nacional Constituyente y aquellos que decían que no hacía falta. Sabemos que se hizo el proyecto constitucional, que se dictó la famosa Constitución del año 1999, que una vez más se utilizó la misma para mantener la peor tiranía en contra de los ciudadanos. Y es que esto es la Constitución. La Constitución tiene que ser un límite al ejercicio del poder. La Constitución no puede ser solamente lo que sepan algunos estudiosos del tema, sino lo que el pueblo crea, que en efecto sale de ese pacto social. Es curioso el día de hoy ver cómo estas personas herederas de ese régimen de Hugo Chávez Frías hoy dicen que esa Constitución no les sirve. Y por primera vez en la historia republicana de Venezuela, pretenden en ese proyecto que nos ha llegado a todos a la mano, establecer que ya no hay más libertad política. ¿Por qué digo que ya no hay más libertad política? Porque se establece que el Estado será socialista. Es decir, mis queridos amigos, según ese proyecto, si ustedes no son socialistas, pues no están dentro de la Constitución. Muchas gracias.